La hermosa ciudad de Sartax contenía uno de los templos más prestigiosos del continente atlantídeo. Era el Templo de la Luz, construido miles de años antes, cuando nuestro planeta había estado transitando sobre la constelación de Acuario en un trígono perfecto con Urano y Neptuno, dirigido al punto nodal y al hipercentro galáctico. Maestros de Saturno habían dirigido su construcción y habían instruido a la primera generación de sacerdotes astrólogos. Generación tras generación de iniciados rendían culto al conocimiento cósmico. Aquel templo era la réplica perfecta de nuestro sistema solar. Lo que ocurría en lo alto tenía su reflejo en lo bajo, es decir, nada se escapaba al control del movimiento de los astros, que no fuera estudiado minuciosamente por los sacerdotes y sus alumnos. Antix y Aconti habían concluido sus estudios de medicina. La primera era cirujano y el segundo médico astrólogo. Formaban un equipo perfecto en cuanto a la práctica de esa ciencia y además estaban enamorados, tanto de la medicina como entre ellos mismos. Habían decidido acudir al templo para consultar el oráculo sagrado, a fin de unir sus vidas para procrear. Era costumbre iniciar las uniones de pareja con el consejo de los sacerdotes astrólogos. Esta costumbre fue llevada a la India con posterioridad. No era posible unirse en matrimonio si antes no se armonizaba su unión con el cosmos. Ellos sabían desde niños, porque así se enseñaba en las escuelas, que nadie vive solo, que todo está unido en un perfecto devenir. La unión se realizaba entre ellos, pero también con Dios, con el cosmos, con el todo, pues lo que se une en Dios no se separa jamás. Eran los sacerdotes astrólogos los que conocían de esta ciencia y nadie ignoraba sus recomendaciones. Ramatep era el sacerdote más carismático del lugar. No solo tenía el conocimiento perfecto de los astros, las estrellas y sus movimientos, sino que además tenía facultades clarividentes. Algo vivía en él que no era de este mundo. Se decía incluso que cuando entraba en trance, su cara cambiaba y su voz somatizaba armónicamente la melodía de las estrellas. Los dos estudiantes se presentaron ante él, diciéndole: Maestro, hemos venido a ti para pedir la aprobación de nuestro matrimonio. Queremos saber si el cosmos se complace en nuestra unión y cuándo ha de ser esta. Ramatep les pidió que se sentaran en dos sillas grandes coronadas por unas pirámides de cristal de roca puro. Luego les dio un brebaje con sabor a canela y se activó en el ambiente un sonido sinuoso y repetitivo, pero a la vez dulce y beatífico, que les sometió a un dulce sueño. Antix y Aconti soñaron por separado, pero el sacerdote puso entre las cabezas de ambos un cristal largo de amatista y casi al instante sus sueños eran solo uno, vivido por ambos a la vez. Vieron un firmamento negro con millones de estrellas colgadas del mismo. De la constelación de Orión salió una bola roja brillante luminosa y de las Pléyades salió otra de color azul de la misma intensidad. Ambas bolas viajaban a gran velocidad. Finalmente se unieron y explotaron, irradiando chispitas de luz a todo el entorno. Luego vieron una sala repleta de entidades espirituales, humanoides en general, aunque había personajes mitad animal, mitad persona. En todo caso, la vibración y la calidad de los espíritus era elevada. En su centro había una ala redonda con un cristal que proyectaba
un rayo de luz dirigido al sol manásico central de la galaxia. Un gran maestro habló. Todos escucharon con la mente su propuesta. Había que habitar un nuevo mundo. Se requería de 144.000 espíritus pioneros que codificaran en sí mismos la continuidad, el funcionamiento y la evolución de todo un sistema solar. Antix y Aconti aceptaron voluntariamente el conformar el nuevo mundo junto con otros tantos pioneros. Este acto de valor les imprimía un carácter de prisionero, puesto que hasta que existiera un átomo del sistema solar, ellos estarían vinculados al mismo por millones de años del tiempo actual terrestre. Pero no era menos cierto que este servicio les podía propiciar una caída evolutiva o un ascenso impresionante en la escala de entidades espirituales. Solo aprendiendo a crear en la materia se podía luego acceder al estado creador. Solo conociendo el mal y el bien en su perfección se podía crear un sistema equilibrado. Aquellos dos seres aceptaron, pues eran valientes y amantes del conocimiento. Ramatep siguió accionando los cristales que suspendían de la cabeza de ambos jóvenes y las imágenes se sucedían en sus cerebros a velocidad vertiginosa. Se vieron en miles de cuerpos, miles de vidas, miles de circunstancias, miles de amaneceres, miles de hijos, miles de muertes, millones de experiencias. Luego fueron creciendo desde una chispa hasta ser soles, soles que dirigían su propio sistema. Aquella experiencia había sido intensa, pero no menos dolorosa, puesto que sus espíritus jóvenes e ingenuos percibían dolor, guerra, pasión y la existencia del otro lado oscuro. Comprendieron que la perfección solo se consigue integrando el mal en sí mismo, poniéndolo al servicio del bien como experiencia de conocimiento. Mientras los jóvenes habían estado viviendo aquella experiencia onírica, el sacerdote había meditado en el fondo de su alma y había recibido las imágenes que como hierofante de Dios le eran transmitidas. Despertó a los jóvenes diciendo: Esta es vuestra iniciación espiritual. Nada os impide tomar matrimonio. Vuestros espíritus son compatibles. Sois dos buscadores natos, pero a la vez orgullosos y algo vanidosos. Por tanto, tendréis que estar atentos a estas imperfecciones que pueden mermar levemente vuestra convivencia. He visto muchos hijos en vuestra unión. Seréis, por tanto, los padres de seres que vienen de varias procedencias. Los lazos de amor que construiréis como familia prevalecerán por miles de años. Junto con estos espíritus comprometidos, también se encarnaban seres de otras procedencias, de otros niveles de conciencia. Los primeros periodos de la vida en la Atlántida fueron extraordinarios, puesto que se conjugaba la vida astral con la vida física en una perfecta armonía. Pero la civilización atlante no duró una generación, sino que por varios miles de años se sucedieron humanidades hasta llegar a los albores de su aniquilamiento. Las gentes más evolutivas vivían en casas redondas, compuestas esencialmente de un tipo de material parecido al cuarzo. Eran cuarcitas que les permitían irradiar luz en el interior de la misma y almacenar calor. Sartax estaba situada en uno de los grandes islotes próximos a lo que hoy conocemos como las Islas Canarias. Groenlandia antiguamente cerraba el paso al Atlántico y por ende la Atlántida permaneció unida miles de años con un clima cálido maravilloso. Con el tiempo las tierras del norte se separaron y anegaron de agua fría el continente. Hace 12.000 años,
Solo las latitudes bajas, las próximas al ecuador terrestre, eran las más confortables para la vida. Los atlantídeos habían salido de su continente por barco en colonizaciones diversas a la zona de Asia, América y África. Esta colonización la habían llevado a cabo coordinada con seres confederados de la galaxia. Por eso, todas las culturas de la Tierra hablaban de la llegada de los dioses en carros de fuego, o bien saliendo del mar en ballenas como la de Jonás. Pero el núcleo del conocimiento superior seguía estando en las grandes islas del antiguo continente Atlantide. La isla más grande se llamaba Poseidón. En su interior se levantaba una pirámide 5 veces más grande que la de Keops, con su cúpula de oro brillante. Estos monumentos no eran funerarios, sino catalizadores de la energía psíquica. Habían sido diseñados por maestros espirituales, guiados a su vez por entidades del espacio que conocían la ciencia sagrada de las resonancias cósmicas, algo parecido a lo que nosotros ahora llamamos radiónica. Estos seres, por medio de las pirámides y de los altísimos monolitos con cabeza de piedras preciosas, atraían las energías positivas de las constelaciones lejanas y de los rayos cósmicos, haciendo que una región fría se convirtiera en cálida o una región lluviosa moderara su humedad. Incluso se propiciaban ondas vibratorias donde la vida social era más armoniosa. En la Atlántida, nada se hacía sin el conocimiento de los sacerdotes astrólogos y los científicos. Todos ellos se reunían para poner en práctica las leyes universales de la analogía estelar. Todo discurría con un programa específico causal que hacía buena la frase de otro personaje oriundo de la Atlántida, Hermes Tot: lo que es arriba es abajo. En Sartax habitaban cerca de 60.000 personas, dedicados a la más variopinta convivencia funcional. Unos eran labradores, otros comerciantes, otros docentes, pero si en algo destacaba esta ciudad sobre el resto del continente atlantídeo, era por la convivencia pacífica y cooperativa de una excelente casta sacerdotal y otra científica. El Templo de la Luz era casi idéntico a lo que hoy conocemos como el Vaticano en la Plaza de San Pedro. No tenía una cúpula central alta, ni en sus estructuras superiores se levantaban estatuas, puesto que los atlantes no adoraban a estatuas ni a dioses antropomórficos. Sus columnas eran más sólidas que las de Roma, pero su estructura en media luna y sus escalinatas eran iguales. Una construcción que muchas personas tienen grabadas en su inconsciente, puesto que por un tiempo aquel lugar fue el centro de la sabiduría suprema sobre el planeta. Y fue allí donde muchos se iniciaron y alcanzaron la iluminación. Los atlantes tenían años de 13 meses, y una vez al mes los sacerdotes astrólogos y los científicos se reunían en el Gran Consejo de Visiones. Este consejo reunía por un lado el saber espiritual, intuitivo y emotivo del conocimiento, y por otro el racional, pragmático y objetivo de la ciencia. Pero el complemento era necesario para llegar a conclusiones prácticas que a su vez eran respetadas por los dirigentes. Antix era cirujana al servicio de un cuerpo médico dirigido por un ser superdotado llamado Totec. Este individuo dominaba todas las ciencias del saber. Todos sabían que su espíritu no era de este mundo y que el templo de su carne era visitado por el Altísimo Adonai, Padre Creador del sistema. Dominaba las matemáticas, la astronomía, la medicina, la mecánica y otras tantas ciencias humanistas. Este ser fue conocido luego en Egipto como Hermes Tot. En el hospital
Utilizaban unos bisturís de cristal de roca pura, que les permitía abrir los tejidos sin derramar sangre y volver a cerrarlos sin sutura. Su cirugía era de naturaleza astral y a la vez física. Aconti, por su parte, era un médico consulto, experto en diagnosis, y establecía de acuerdo al karma del paciente y de la posición de los astros el momento preciso para ser intervenido. En la biblioteca del Templo de la Luz se encontraban los legajos y testimonios de miles de años de sus antepasados. Por dichos testimonios conocían el origen del mestizaje de los seres humanos con los seres de las estrellas y sabían que sus antepasados habían conseguido grandes logros científicos que les habían llevado en varias ocasiones a la autodestrucción. Sabían de las máquinas voladoras, de las máquinas submarinas y de las técnicas para separar los metales. Pero en mayor medida sabían y conocían el empleo magistral de los cristales preciosos, con los que atraían energías cósmicas de una potencia inusitada. Frente al Templo de la Luz se levantaba una estatua similar a la esfinge que existe hoy en Egipto, pues el león con cabeza de hombre es un animal que existe en el mundo astral y que curiosamente representa uno de los pasos evolutivos del animal al hombre, al igual que el centauro o la sirena. Estos animales viven realmente en el mundo astral y otros en el mundo físico e incluso en la tierra. En el principio de los tiempos existían, junto con el unicornio y otros tantos pasos intermedios en dicho proceso evolutivo de animal-hombre. La esfinge hace alusión a la constelación de Regulus, cuyos habitantes fueron decisivos en la primera colonización espiritual de la Atlántida. El león con cabeza humana era también muy utilizado por los atlantes como símbolo del fuego y lo pintaban en la proa de sus embarcaciones. Las embarcaciones estaban fabricadas por una piedra caliza de poco peso en un tono blanco. Todas llevaban una vela extendida para simbolizar el aire. El fuego era el león, el agua era el mar y la tierra era el material de la barca. Así, tenían los 4 elementos representados en el barco. En el Templo de la Luz existía una biblioteca enorme, pero no tanto en la superficie, sino en el interior de la tierra, bajo la esfinge, pues los sacerdotes deseaban a toda costa preservar el conocimiento y habían diseñado cámaras circulares a pruebas de terremotos en el interior. Todos los seres confederados de la galaxia saben que un león con cabeza de hombre nos habla de conocimiento superior. Fue Edgar Cayce quien dijo que bajo la esfinge de Egipto existe una gran biblioteca con libros y conocimientos depositados por Hermes Tot y los sacerdotes antiguos, y efectivamente esta biblioteca existe aún, pero un poco más profunda de lo que la gente piensa. Su estructura es circular, de piedras ensambladas a prueba de movimientos sísmicos. Debajo de la Gran Pirámide existe, a una considerable profundidad, un tremendo hangar que aún hoy conserva en su interior una nave extraterrestre. Estas estructuras egipcias no eran sino una copia idéntica de lo que se podía ver hace 12.000 años en Sartax, en el Templo de la Luz. Los sacerdotes practicaban la meditación trascendental y, a semejanza de los monjes tibetanos, escuchaban en el silencio interior el dictado divino y de la armonía de las esferas. Antix y Aconti se casaron. Era para lo que habían nacido. La ceremonia era sencilla. Se llevaba a cabo en el Templo de la Luz, en presencia de amigos, familiares y el censor estatal, que era quien registraba la unión. El matrimonio se celebró en la fecha designada por Ramatep y a la hora precisa, justo en el momento en que el Sol estaba conjunto al medio cielo de Sartax y cuando Saturno y Júpiter se conjuntaban en el signo de Libra. Aquel matrimonio no era para una sola vida, puesto que los logos de los grandes planetas habían designado para ambos
muchas vidas de perfeccionamiento y de reencuentro. Un trozo de pan, un sorbo de vino y un lazo blanco entre las manos de ambos enamorados sellaba el pacto. Luego Ramatep tomó una rosa roja de un olor penetrante y se la puso en los labios de Aconti, y éste a su vez dijo: Amada mía, recibe mi espíritu en tu corazón para ser uno contigo. Y exhaló sobre la rosa el aire que tenía en sus pulmones. Antix tomó la rosa y la olió con fuerza. Junto al aroma fragante entró en su cuerpo el espíritu de Aconti. Exhaló a su vez su espíritu sobre la rosa y con las mismas palabras se la entregó a Aconti, que a su vez la olió en la misma manera y modo. Amado mío, recibe mi espíritu en tu corazón para ser uno contigo. Todos los presentes hicieron lo mismo con la rosa, que de mano en mano fue pasando hasta llegar de nuevo a las de Ramatep. El sacerdote tomó la rosa y la echó al centro del ara, donde ardía el fuego sagrado, diciendo: Que esta ofrenda sea sellada por el fuego sagrado y se consuma en el tiempo infinito, pues de lo que se ha consumido, nada ni nadie puede destruir lo que solo existe en el espíritu. Luego se hacía una fiesta y se festejaba hasta bien llegada la noche. Así fue como se celebraban los matrimonios en Sartax, aunque en las islas del norte tenían costumbres diversas, pero esencialmente parecidas. Totec solía reunirse frecuentemente con Ramatep, Antix y Aconti, y otros tantos iniciados en la ciencia y en la meditación, y se programaban por parte de dicho grupo meditaciones en los lugares energéticos de Sartax, a fin de ser uno con el conocimiento, fundirse con las estrellas, ser visitado y adormecido por la fraternidad cósmica de los seres conscientes y responsables de la galaxia. Era en una meditación y en la anulación de los sentidos corpóreos cuando podían viajar a cualquier confín, reunirse en una verdadera comunión espiritual de almas libres y franquear las barreras del tiempo y del espacio. Ramatep era quien iniciaba el canto mántrico, que acompasado de la respiración iba sumiendo a los asistentes en un letargo lúcido, al otro lado de la materia. Existía y aún existe un templo astral donde se juntaban todos los espíritus liberados. En este estado de desdoblamiento se les juntaban espíritus de otros lados de la galaxia, del cosmos, de lo infinito. Esa escuela que es real y que aún hoy existe es la que acogió en su tiempo la fraternidad solar dirigida por Akenatón, la fraternidad esenia dirigida por Juan el Bautista, la fraternidad gnóstica, la fraternidad templaria, la fraternidad Rosacruz, etcétera, etcétera. A este templo solo se puede acudir con vestiduras blancas, es decir, con el aura redimida de enfermedad y de pecado. Aquellos iniciados sabían, y aún saben, que se daría un encuentro 6000 años después, y vieron la actual isla de La Palma como lugar de reencuentro de los espíritus, tanto de los externos provenientes del espacio como de los autóctonos, de los que aún no han tomado cuerpo y los que se ven sometidos en el cuerpo de carne de este tiempo tan difícil. Solo quien tiene estos recuerdos en su espíritu recordará y vivirá estas imágenes, y sabrá cuándo toca marchar hacia el templo de la luz, que aún brilla en el astral y que tiene su entrada por la bendita Isla Bonita. Fue en una meditación colectiva cuando, en forma plural, los 72 compañeros visualizaron con ligeras diferencias de matiz el advenimiento terrorífico de un monstruo que impactaba con la tierra. El silencio fue absoluto. Cada uno pensaba que era él quien había venido al cónclave con ideas negativas y poco purificado,
y por tanto había recibido una impresión de baja frecuencia vibratoria. Pero todos fueron comprobando que aquel aviso no era algo fortuito, sino que incluso se había compartido por los espíritus no terrestres presentes en el templo astral. Ramatep tomó la palabra diciendo: Creo, hermanos míos, que ha llegado el tiempo de la profecía escrita en los pergaminos sagrados y que nuestros antepasados recibieron de los dioses creadores. No es casualidad que todos hayamos coincidido en la misma visión. Creo que debemos estar atentos a las señales y contrastar en el campo onírico de los habitantes de nuestro pueblo si se ha dado alguna premonición en este sentido. Totec, por su parte, abundó en el mismo tema, replicando: Es necesario estudiar los textos sagrados y sondear astrológicamente los temas natales de todos nosotros. Es una ardua tarea, pero si se nos ha entregado esta información, es porque debemos aceptar nuestro destino con responsabilidad. Todos asintieron y se comprometieron en los próximos días a la búsqueda de las incidencias proféticas, astrológicas, históricas y oníricas del acontecimiento. Ramatep se acercó con cautela a Totec y mirándole fijamente le dijo al oído: La gran bestia se acerca, es el fin. Antix, que sin querer le había escuchado, esbozó una lágrima y tomando a los dos seres por los brazos, juntó su cabeza con la de ambos y susurró: Lo doloroso no es desencarnar, sino perder vuestra entrañable compañía. Ramatep y sus sacerdotes se pusieron a la tarea de descifrar los pergaminos del pasado. Los pergaminos decían: Cuando el fruto esté maduro, caerá en vuestras casas, y será él quien se coma vuestros hijos, vuestro ganado y vuestros bienes. Donde habitaba Pan será luego dominio de Neptuno y de sus criaturas. El que haya acumulado riqueza perecerá con ella. El que esté en la montaña que no baje al valle, y el que esté en el valle que no suba a la montaña, pues todos viajarán al reino de las sombras. Elevad vuestros espíritus y acumulad riqueza inmaterial, pues toda la tierra será purificada. Durante muchísimos años, aquella profecía no había tenido sentido para nadie, pero según se acercaba el tiempo del inconsciente colectivo de la raza, había identificado perfectamente que aquella amenaza era en realidad una de las 3 lunas que por aquel tiempo orbitaba la Tierra. Además de nuestra luna actual, existían 2 grandes masas meteóricas que se habían alojado en nuestra órbita proveniente de la gran explosión del Sol jupiteriano. Los sacerdotes astrólogos, que habían medido desde hacía miles de años el acercamiento progresivo de las 2 masas pequeñas y el alejamiento paulatino de nuestra actual luna, conocían también las leyes gravitacionales del equilibrio de las esferas y, por tanto, que en ese acercamiento llegaría un momento en el que podría salirse de la órbita e impactar en nuestro planeta. Conocían también de la caída de meteoritos en el planeta, pero también de la función de la atmósfera como escudo protector de dichos impactos. Este conocimiento estaba reservado a la casta sacerdotal y científica. La mayoría de la población prefería ignorar el hecho y mucho menos atemorizarse. Totec había hecho un estudio pormenorizado de los datos astronómicos y junto con Aconti había establecido, sin lugar a duda, la fecha del impacto con un nivel de equivocación de pocos segundos.
Sabía asimismo que el impacto golpearía a la propia Atlántida y que debido a la velocidad y a la masa de la bestia se produciría una catástrofe terrible. Pasaron los años y con el paso del tiempo todos fueron familiarizándose con la profecía. Entre el pueblo se esperaba la fecha con curiosidad, pero sin aceptar el riesgo o considerar de ninguna manera la posible extinción. La Confederación de Mundos evaluó con precisión la posibilidad de una catástrofe total y los resultados fueron unánimes, aceptando también el fin de aquella raza y la desaparición de lo que quedaba del continente. Se implantaron sincronizadores magnéticos de naturaleza astral en el cuerpo energético de muchas personas. A través de esta alta tecnología se le inducía a abandonar la Atlántida para que se refugiaran en las tierras contiguas de América y de Europa. Años antes de la tragedia surgieron movimientos colonizadores motivados por filosofías vanguardistas que impulsaron la creación de comunidades en lugares alejados del continente amenazado. Se programaron acciones directas de contacto para preservar razas en peligro de extinción, como consecuencia del seguro diluvio que se produciría con efecto invernadero en los días sucesivos, no solo en la zona del Atlántico, sino en el mundo entero. Una de estas intervenciones más conocidas está referida a Noé y al Arca, pero en casi todas las teogonías de todos los pueblos se habla de estas intervenciones de los dioses. Se produjeron abducciones con fines de preservación genética de hombres y mujeres que fueron llevados a otros planetas de la galaxia, donde se programó modificaciones morfológicas y psíquicas distintas a las del ser humano. El Consejo de los 24 Ancianos de la Galaxia ordenó al ingeniero Astar Sheran que coordinara con diversas civilizaciones extraterrestres la creación de una inmensa ciudad aérea y submarina que albergaría la vida astral en generaciones sucesivas y que se ubicaría en la ciudad de Sartax, la actual isla de La Palma. Dicha nave actuó simultáneamente a la acción de la caída de la pequeña luna, creando una burbuja antigravitatoria que en el momento del impacto aisló parte de la ciudad de Sartax y la campiña contigua. Existe asimismo una plataforma de un metal translúcido que, en su parte superior, tiene incorporado toda una isla flotante de vegetación y microorganismos vivos. Esta plataforma es la que dio origen a la isla de San Borondón, pues ciertamente emerge periódicamente al lado occidental de la isla de La Palma, en la horizontal de Tijarafe, a unos 80 kilómetros. Su misión no es sino la de alimentar de oxígeno dicha burbuja submarina. A su vez, la gran nave, donde viven varios miles de seres extraterrestres, está ubicada en el fondo de la isla de La Palma, a unos 4.000 metros de profundidad. La isla de La Palma disminuye en su superficie según se adentra en las profundidades, hasta una base muy pequeña. Podríamos decir que se trata de una isla en forma de cono invertido. Justo en la punta del cono, a la altura antes citada, se ubica la gran nave donde habitan seres confederados. Allí no puede bajar el hombre, puesto que su cuerpo no está adaptado a las condiciones más sutiles de la materia, pero sí puede descender a la zona de la burbuja energética si estos seres lo autorizan o lo programan. Casi la totalidad de la población perecería sabiendo que en el perder su cuerpo físico no es morir, sino mutar de un cuerpo a otro o a otro estado de continuidad. En ocasiones de mis labios sale una ligera sonrisa cuando escucho profecías y testimonios de supuestos contactados
que aseguran que los extraterrestres rescatarán a más de 6.000 millones de seres ante una supuesta catástrofe, o bien que los rescatados serán los 4 niños bonitos que viven cómodamente en una sociedad opulenta e injusta. Por esta lógica, ¿no deberían rescatar a los 40.000 niños que mueren de hambre al día ante nuestra pasividad? En el transcurso de estos años, Antix y Aconti habían engendrado 4 hijos. El primero era un espíritu primigenio de los 144.000. Su estado evolutivo era elevado. Estudiaba agricultura. El segundo era un espíritu joven planetario. Era un superdotado para la música, pero tenía problemas con las matemáticas y los cálculos. La tercera era una mujer también de espíritu joven pero bellísima, con unas condiciones óptimas desde el punto de vista genético para albergar espíritus elevados. El cuarto tenía escasamente 3 años al tiempo de la catástrofe. Era un espíritu primigenio que dejaba la actividad astral de tutela en el planeta y tomaba cuerpo por primera vez en la materia. Toda la familia murió en la tragedia, pero el último de sus hijos fue el que más traumatizó su espíritu, puesto que no pudo iniciar el ciclo de reencarnaciones de la mano de sus padres. Volvió a la vida muchas veces, pero no con el género humano, sino con los seres astrales que viven en el fondo de la isla. Totec era un ser que había alcanzado la temporalidad, pero su destino no lo controlaba él, sino los dioses. Cierta noche soñó con su amigo Ramatep. Aquel sueño le traumatizó. Se trataba de un águila que vivía en una gran montaña. Desde la altura protegía a sus crías en el nido. Miraba majestuosamente hacia abajo, pues sólo ella era capaz de morar por las alturas. Al poco rato el cielo comenzó a nublarse y una tremenda tormenta se desató. El águila se hizo muy grande y comenzó a volar hacia el límite de la tormenta. Desplegó sus alas, pero casi no podía volar, puesto que en el extremo de una de las alas estaba sentado el propio Totec y en la otra ala estaba Ramatep. El águila comenzó a volar dando vaivenes y rozando las aguas del mar. El cansancio le hacía perder altura. Totec se deslizó por su ala, cayendo y hundiéndose en el agua. El águila pudo volar entonces con Ramatep en su lomo hasta encontrar la luz del sol en la tierra amarilla. Tal fue el sueño que traumatizó el espíritu de Totec y no dudó en contárselo a su amigo Ramatep. El sacerdote, que conocía e interpretaba los sueños, le dijo: El águila en la montaña representa el conocimiento superior. Volar sobre el pájaro significa llevar el conocimiento a otra tierra, quizás a una tierra seca o tropical, pues es amarilla. El ala derecha representa el conocimiento espiritual y el lado izquierdo el material. Sin duda, mi querido amigo, este sueño te está indicando que debemos comenzar a preservar la sabiduría de nuestros antepasados y guardarla en el fondo de las aguas y en las fronteras de nuestro imperio. Aquel sueño fue decisivo, puesto que ambos amigos, ayudados por Antix, Aconti y sus iniciados, comenzaron a codificar en forma criptográfica la sabiduría de las ciencias de los antepasados, la historia antigua, las técnicas mágicas y los ritos de toda la civilización atlántida. Los 72 iniciados fueron llevando desde la Atlántida a las colonias comerciales que tenían en la Tierra ese conocimiento. Fue mediante las líneas de comercio marítimo como los griegos, los chinos, los egipcios y algunas tribus americanas comenzaron a implantar en sus culturas respectivas las viejas enseñanzas. El conocimiento que era trasladado a pueblos muy primitivos no podía dar fruto, puesto que requería de más madurez. Por eso fue entregado a castas iniciáticas de sacerdotes que guardaron en grutas hasta que dichos pueblos alcanzaran un grado evolutivo suficiente, encerrando en conventos y lamasterías como las del Tíbet
y llevando incluso por el mar a Mesopotamia. Estos últimos, al ver a los iniciados salir del agua, los deificaron como hombres con cola de pez. Los griegos a su vez los denominaron dioses que venían de una tierra donde se daban varias cosechas al año, llamada Olimpo. Por eso en la tradición antigua, las Islas Canarias fueron consideradas como residencia de los dioses, al otro lado de las columnas de Hércules. Platón habló de esta tierra y los egipcios describieron a este pueblo como buenos navegantes y grandes guerreros. En otras meditaciones se produjeron hechos y fenómenos impensables para nosotros, pero alucinantes en su lógica. Fue Conti el que dirigía estos ejercicios, puesto que se requería de un experto astrólogo. Se utilizó el quintil y el biquintil como códigos de memoria. Luego se invocaba a los señores del karma para que los recuerdos, la cultura y los sentimientos fueran programados en las reencarnaciones sucesivas mediante las cartas natales. Así pues, se establecieron códigos de memoria que surgirían en los próximos miles de años a través de las reencarnaciones de los iniciados perfectamente coordinadas por los señores del karma. Aquellos ejercicios fueron codificados bajo el número 5, cuya representación gráfica no era sino el pentáculo con la cabeza hacia arriba. Lucifer lo sabía y empleó este mismo símbolo, con la cabeza hacia abajo y con un programa de destrucción de la memoria antigua. Los maestros espirituales, los seres extraterrestres que formaron parte de aquel programa, aún hoy siguen vertiendo el conocimiento programado bajo esta clave, a la que pocos pueden acceder hoy en día. Solo rastreando el 5 podéis encontrar la sabiduría absoluta. Cada ser humano es una biblioteca perfecta. De esta manera Lucifer no puede destruir lo que está grabado en el espíritu. Podrá derribar torres o producir mortandad, aniquilar las vidas físicas, pero le está vedado destruir el espíritu. Vivir es almacenar experiencias, colgando la sabiduría de las esferas. Por eso, cada vez que las esferas vuelven a su posición inicial, se activa el recuerdo. La biblioteca perfecta no solo estaba en Alejandría, sino en cada individuo. El año 2012 marca un tiempo preciso donde la fraternidad solar haya vertido todo el conocimiento. La isla de La Palma llamará antes o después a sus hijos, y una vez dentro se activará la vieja memoria. Solo deseo que vosotros lo recordéis, y que todos juntos reedifiquemos el viejo templo donde practicábamos estas meditaciones. En la ciudad de Sartax, que yace bajo las acogedoras aguas de la Isla Bonita. En el centro de la gran nave madre que yace sobre las aguas, existe una macrocomputadora de condición psíquica que controla, sigue e impulsa los sincronizadores magnéticos o microchips, tanto físicos como astrales, de los miles de seres en misión sobre la Tierra. Faltaba un año para el gran impacto. Totec era el máximo responsable de la fraternidad y su puesto le obligaba. Se había dormido como cada noche entre pergaminos. De repente, escuchó con persistencia una voz en su cerebro que le decía: Tot, sal del lecho y ven a mi encuentro. Totec, que en aquel entonces no tenía compañera y dormía solo, se quedó perplejo. Sabía que la voz le estaba llamando a él, pero su nombre no era Tot, sino Totec. No le dio tiempo a formular ningún reproche mental. La misma voz le volvió a golpear el cerebro con fuerza. Así te llamarás desde ahora y así pasarás a la historia. Totec salió de su casa y, movido por una fuerza extraña, subió a la montaña más próxima a la ciudad. Era de noche, con una luna grande iluminada, y dos más pequeñas que le seguían perezosamente por el espacio. Tardó 4 horas en llegar a la cima.
Una vez allí, se sentó jadeando. Aunque tenía 45 años, todavía estaba fuerte. Comenzó a reflexionar malhumorado. ¿Para qué demonios he subido aquí? A los pocos segundos apareció sobre su cabeza una luz brillantísima que irradiaba destellos hasta cegar sus ojos. Fue una décima de segundo lo que tardó en verse en una sala circular llena de aparatos extraños luminosos, parlantes, que mostraban imágenes no sólo de la montaña, sino del interior de las casas de Sartax y de otros lugares por él no conocidos. Un hombre alto, con traje de vuelo y una gran compostura, ojos rasgados luminosos, cabello negro, descendiendo hasta la cabeza, se le acercó. Le miró con ternura a los ojos y le dijo: Mi querido hermano, ha pasado mucho tiempo, pero hoy renovamos nuestro compromiso. Te revestiste de carne para ayudar a los humanos. Has olvidado, pero no así tu espíritu. Mi nombre es Link. Tú deseas morir, pero no está programada tu muerte en esta dimensión. Tendrás que llevar el conocimiento a las colonias del sur. Disponte a marchar. A la vez que escuchaba su voz, le llovían imágenes en su mente. Veía las tierras de Egipto, las pirámides edificadas por sus compatriotas. Veía Grecia, la India y otras tantas tierras que en aquel tiempo ni se llamaban así ni eran conocidas por nuestro personaje. Enseguida replicó: ¿Cómo quieres que deje a los míos? ¿Cuándo debo marcharme? No debes marcharte todavía. Construirás un barco submarino pequeño. No podrás mostrárselo a nadie. 3 semanas antes de la fecha que tú conoces, dirás a los tuyos que te marchas de descanso. Si el pueblo te viera marchar, se produciría un gran caos. ¿No puedo llevarme a la familia de Aconti? ¿A mi amigo Ramateb? No hay tiempo para construir un barco tan grande. Saldrás de noche. Llevarás los viejos textos entregados por los dioses y tus herramientas primordiales de cirugía, las tablas de medida y nada más. Ramateb tampoco irá contigo. Observa. Se abrió un panel en la pared y vio a Ramateb en la postura de loto, en meditación silenciosa. Su cuerpo astral estaba de pie junto a su cuerpo físico. Otro ser igual que Link le estaba hablando. Totec escuchaba la conversación como si estuviera en la alcoba de su amigo sacerdote. Ramateb estaba recibiendo instrucciones para que 3 días antes de la fecha fatídica marchara a las tierras más orientales, las que hoy conocemos como India, mediante un artefacto volador. Totec comprendía ahora el sueño del águila, cuando un ala tocó el agua y el otro se llevaba a su amigo sacerdote. Se cerró el panel de la nave donde había visto a su entrañable Ramateb y de nuevo encaró el rostro de Link, que a su vez le dijo: Enseña cuanto sabes a este pueblo. Nosotros enviaremos de todas las tierras seres a los que tendrás que instruir en el mismo conocimiento. Nosotros te dictaremos, te haremos ver con nuestros ojos. La tarea es grande y el tiempo corto. Cuando sea el momento te recogeremos y dejarás la tierra. Serás venerado como un dios, pero recuerda que el conocimiento no fluye sino con humildad y quietud.
Una tenue luz salía de la estancia de Ramatep. Totec llegó resoplando como un demente, pero el sacerdote extendió su mano haciendo un gesto de quietud y le dijo: Hermano querido, prepara las herramientas, puesto que debemos partir. En este tiempo todavía veo panfletos y supuestos contactos con extraterrestres que hablan de elegidos y de rescates ante supuestas catástrofes. ¡Qué barbaridad! ¿Quién puede resistir el ser sacado de su tierra dejando a sus hijos o a sus semejantes sucumbir ante la catástrofe? Nadie puede entender el terrible sentimiento de culpabilidad que vivía en Totec y Ramatep. Hubieran preferido 1000 veces morir antes que dejar a sus seres queridos, dejar sus lazos con el pueblo, contemplar pasivos el aniquilamiento de sus convecinos. Solo los egoístas son capaces de pensar en ser un elegido. Antix era clarividente y conocía perfectamente lo que iba a pasar. Una noche, al salir del centro médico, siguió sigilosamente a su maestro. Penetró en el sótano de la casa y esperó en la oscuridad hasta que Totec encendiera la luz y se mostraran los 2 vehículos casi terminados. El maestro se quedó de piedra. Antix se acercó con lágrimas en los ojos y se abrazó con fuerza. Totec lo miró con una ternura infinita. Iba a pronunciar unas palabras, pero Antix le puso la mano en los labios, recostando la cabeza en su fornido pecho. Mi querido maestro, sé el castigo que te han dado los dioses. Bien sabes tú que nuestros lazos no pueden desaparecer con la muerte. He venido a darte ánimos, a que no decaigas en la tarea. Nuestro futuro está en tus manos. Totec lloraba con fuerza, no tanto por tener que alejarse de su entrañable hermana espiritual, sino por la aristocracia espiritual que irradiaba el alma de aquella mujer. Se verían unos pocos días después, pero aquello era la despedida del alma. Se separaron los pechos, se soltaron suavemente las manos, se entornaron los ojos. Luego Antix dijo algo misterioso que sólo una clarividente podría decir. Dentro de mucho tiempo yo seré el barco donde tú viajarás feliz. Las olas serán mansas, mi aliento te dará vida, mi sangre será tu sangre. 3 semanas antes de la fecha fatídica, Totec, ayudado por Ramatep, se dirigió con su pequeño submarino a una cala oscura del puerto de Sartax. Se abrazaron con fuerza diciendo: Hasta pronto, hermano mío. Las negras aguas del Atlántico se tragaron a Totec. 3 semanas más tarde arribaba a las costas del continente que hoy llamamos África, en los acantilados de la nación que hoy llamamos Mauritania. Su submarino se adentró en una gruta marina, donde permaneció todavía 2 meses. Cuando las aguas del Atlántico volvieron a su nivel, salió de la gruta, hundiendo el submarino y camino en dirección a Egipto. Allí fue adorado como el dios Tot, llamado por otros Hermes Tot o Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, pues enseñó a los egipcios el arte de la escritura, de la medicina, la astronomía, la arquitectura y la alquimia. A la edad de 93 años desapareció misteriosamente en un carro de fuego. En la siguiente reencarnación fue Pitágoras, y de nuevo fue rescatado por los dioses en otro carro de fuego, pues nunca encontraron su cuerpo después del incendio de su academia. Tres días antes de la fecha fatídica, Ramatep se acercó a la casa de Antix y Daconti para despedirse. Se abrazó a ellos, diciendo: Mi navío es pequeño, pero puedo llevar a uno conmigo.
A Conti le replicó con ternura: Si te llevas a uno de nosotros, te llevas mi corazón, mi pierna o mis ojos, pues somos un solo cuerpo latiendo al unísono. Ve en paz. Rama-Tep viajó a las elevadas cumbres de los Pirineos. Allí estuvo esperando 40 días, hasta que dejara de llover. Se había posado en un alto donde anidaba una tremenda águila real, que le había acogido como un polluelo más. Más tarde su navío aéreo viajó hasta el Himalaya. En la India instruyó al pueblo en la meditación, el arte de sanar, la astrología y astronomía, y fue llamado por los lugareños Rama. «15 años después de la catástrofe, Tot y Rama se vieron en Egipto. Ofrecieron incienso, pan y vino a los dioses, en recuerdo de sus entrañables amigos que habían entregado su cuerpo a los dominios de Neptuno. Pero ni entonces ni ahora se pueden deshacer los lazos que se edificaron en aquel tiempo. Para el diablo aquella destrucción fue casi todo un éxito, salvo por la huida de Totec y Rama-Tep, ya que lo que más le molestaba al viejo príncipe de este mundo es que el conocimiento salga de sus reductos. Sólo con la sabiduría el hombre es capaz de evolucionar y liberarse de los meandros dolorosos de la ignorancia. Cuando más torpe sea el hombre, mejor para el mal. Narrando este texto, un rostro infernal invade mi mente, mirándome fijamente con una sonrisa malévola, me dice: Ahora no se escapará nada, pues he puesto una barrera infranqueable en la isla. Sartax está destruida y los medios de comunicación son mis servidores. Yo también te aislaré, cerraré tu boca, torceré tus renglones, nadie te entenderá. Yo he entregado al hombre lo que quiere: sexo, distracción, espectáculo, comida y toda clase de placeres. Vosotros, los hijos de aquel tiempo, pasáis ahora por locos o por incomprendidos. Os he aislado. Vuestra vanidad no os deja compartir. Yo he ganado. Deja de hablar por tanto, pues nadie creerá a tus necedades. Yo induje y programé el incendio de la biblioteca de Alejandría. No quemaré tu trabajo, puesto que nadie te creerá. Su rostro se desvanece de mi mente, dejándome unas imágenes clarificadoras, puesto que cuando me abandono y no escribo, me digo: ¿a quién interesarán estas tonterías? Veo detrás de mí al diablo introduciendo en mi mente pensamientos disuasores. Cuando dejo de hacer ejercicio, de comer correctamente, cuando pienso que esta humanidad no tiene remedio, veo detrás la sonrisa maliciosa de mi amigo. El príncipe de este mundo trabaja con la mejor de las herramientas: la disuasión. Estamos en el último día. La curiosidad era otra forma de espectáculo. La vida proseguía con tanta calma y cotidianidad que nadie esperaba el impacto destructor. Desde primera hora se habían concentrado en las calles y plazas. Algunos habían subido a las cumbres. El avaro seguía contando su dinero, el estúpido haciendo estupideces. Los sacerdotes en su mayoría se habían concentrado en el templo de la luz para proteger con un escudo mental a toda la ciudad. Nadie sabía dónde estaba Rama-Tep y su amigo el científico. Estas desapariciones les habían hecho pensar mal a más de uno. Incluso le habían preguntado a Conti y su esposa por su paradero y el porqué de su ausencia. Ellos no respondieron. En el centro de la plaza principal del Templo de la Luz, una multitud de personas miraba hacia arriba. Poco a poco veían que la masa blanca se les acercaba, cada vez más grande,
Inconscientemente se iban juntando unos con otros, se encogieron los pechos, se cerraron los puños. Comenzaron las lágrimas en el más sensible y los gritos desgarradores de los más eufóricos. Era el fin. Antix y Aconti se pusieron en meditación tomados de la mano formando un círculo con sus hijos. A primera hora de la mañana, Antix había servido en el té de sus hijos un poco de droga adormidera. Solo quedaban en postura de meditación los padres, ya que poco a poco, uno tras otro, se habían quedado dormidos. Antix y Aconti se miraron a los ojos con ternura, emanando un torrente de luz de pecho a pecho. Amada mía, he sido feliz contigo. Gracias por haberme permitido sentir el amor más grande de todos los amores. Amado mío, solo es un hasta pronto, pues te he visto junto a mí y junto a Totec, Ramatep y el resto de los hermanos en todas las estancias, en todos los tiempos, en todos los espacios. Te amo. Se produjo un gran impacto que hizo temblar a todo el planeta. El eje magnético se desvió casi 30 grados. La órbita terrestre se vio amenazada. Varias astronaves que circundaban por la estratosfera crearon un colchón gravitatorio que impidió una catástrofe de dimensiones incalculables. Totec en la cueva, Ramatep en la montaña, sintieron el impacto en sus carnes mientras que en sus mentes resonó con fuerza un sonoro y sentido lamento. Hasta pronto, hermanos. Cuando retorno a la isla bonita, a la ciudad de Sartax, se me encoge el alma. Brotan lágrimas de mis ojos, a la vez que veo a mis hermanos en el templo de la luz, en la clínica de la ciudad, en el mercado, en los fragmentos de lava que jalonan la costa negra de La Palma. Y oigo a las olas que con terca monotonía siguen diciendo: hasta pronto, hermanos. Han pasado varios miles de años y este retorno ha comenzado. Puesto que algunas caras de ahora se parecen mucho a los sacerdotes de antaño, algunos locos marginados e inadaptados del mundo que se refugian en su clima beatífico diciendo: ¡qué bien me siento aquí! La cruzada del retorno ha comenzado. Será por muy poco tiempo, pero cuando todos hayan retornado, será el fin. Este capítulo que comenzó hace 12.000 años
llegará a su epílogo.